La causa más frecuente de obstrucción coronaria y reducción del flujo son los fenómenos de aterosclerosis. Entonces lo más frecuente es ver una oclusión coronaria, eso me lleva a una disminución del flujo y con esa disminución del flujo se puede presentar la isquemia. Si la obstrucción es por allá de la mitad del diámetro de la coronaria, el paciente probablemente no tenga ningún síntoma. Cuando ya hay una oclusión cercana al 60 o 70%, no va a haber ningún síntoma en reposo, pero ya el paciente hace ejercicio, requiere mucho más flujo, esa coronaria está obstruida, está tapada, no me alcanza a garantizar ese requerimiento de flujo y de oxígeno, y ahí el paciente va a presentar los síntomas de la angina. Y cuando es una oclusión mayor del 90%, 90, no 99 como dice ahí 90, ya el paciente puede tener síntomas incluso en reposo, eso es variable. Y eso depende mucho de cuántos vasos están con la oclusión, el sitio de la oclusión y otras cosas. Y si hay una oclusión por allá del 98-99%, del 100%, ahí probablemente vamos a hablar de una, ya no de una angina inestable, sino de un infarto. Entonces, oclusión del 70, angina estable. Oclusión de más del 90 o el 90 según el caso, angina inestable. Oclusión completa o cercano al 100%, infarto. Y en el caso de una oclusión completa, hablamos de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Lo pueden encontrar como STEMI o como escasez. Entonces ahí tengo una oclusión completa. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente? Tenía una oclusión parcial, tenía una placa aterosclerótica, la placa se rompió, se fisuró, se activaron las plaquetas formaron un trombo y activaron el sistema de coagulación, se formó un trombo de fibrina, ocluyó, tapó todo el vaso, todo el diámetro, 100%, y ahí es donde viene el infarto. Entonces, en caso de oclusión completa, hablamos de un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Ese tema lo vamos a ver en la próxima clase. Me cambia un poquito, no todo, el manejo como en general es muy parecido, pero me cambia un poquito el manejo si el infarto es con elevación del ST o sin elevación del ST. Cuando es sin elevación del segmento ST, quiere decir que la obstrucción no es completa. Eso me cambia básicamente el criterio de hacer fibrinolisis o trombolisis. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Generalmente entonces hay aterosclerosis, se va tapando la coronaria, se va obstruyendo el diámetro, van apareciendo los síntomas. Mucho ojo con los ancianos, con los diabéticos, con las mujeres, porque pueden tener algunos síntomas diferentes. Por ejemplo, las mujeres toleran más el dolor que la mayoría de los hombres. Entonces puede que una mujer consulte más tarde. Los pacientes ancianos y diabéticos puede que no tengan un dolor torácico sin otros síntomas. Eso se denomina equivalentes anginosos. Entonces el paciente de pronto no tiene el dolor torácico opresivo, sino que le da un síncope. O tiene un dolor maxilar y en la región lateral del cuello, por ejemplo. O presenta mareo y diaforesis y no tiene dolor al inicio. Entonces los pacientes ancianos, los pacientes diabéticos pueden presentar síntomas que no son típicos.
Entonces, ojo que en esos grupos hay que sospechar la angina, aunque no tengan el cuadro típico de dolor torácico opresivo. Y lo mismo va con lo del infarto. Entonces pueden presentar síntomas diferentes. Podemos tener otras causas, entonces la mayoría de las veces, más de la mitad, es oclusión, es aterosclerosis y oclusión. También puede haber otros factores asociados, como por ejemplo vasoespasmo coronario. Ese paciente con un vasoespasmo coronario que no tiene aterosclerosis cambia el manejo. Ahí van a encontrar los términos de INOCA y MINOCA. Eso quiere decir angina y quiere decir infarto sin aterosclerosis. Y lo más habitual en esos casos es por vasoespasmo coronario. Un paciente con vasoespasmo coronario puede tener infarto o puede tener angina. Diferencia importante, en muchos casos el cuadro es transitorio. Después de hacer la angina, mejoró el vasoespasmo y ya mejoraron los síntomas y no le vuelve a dar. Entonces cambia un poquito el manejo y puede variar algo la presentación clínica comparado con el paciente que tiene aterosclerosis. Manejo de elección para angina. Angina, no estoy hablando de infarto. Angina. El de infarto lo hago la próxima. Angina. Nitratos. Pueden ser de acción corta cuando el paciente tenga los síntomas, son de elección. Bloqueadores de canales de calcio. Ojo, estoy hablando de angina, infarto no, infarto no. Bloqueadores de canales de calcio. Y ya como alternativa, nitratos de acción larga, enseguida vemos eso. O por ejemplo, también están la ranolacina, la ivabradina y similares. Entonces ya hay como otras alternativas, pero lo principal son nitratos y bloqueadores de canales de calcio. Ese es el manejo de elección. Mucho ojo, a un paciente con angina que no haya tenido infarto, no se recomienda darle aspirina. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Y se ha visto que eso de prevención para ese grupo de pacientes en realidad no es tan efectivo. Entonces, infarto, aspirina, sí, angina, aspirina, si no tiene otras condiciones que la meriten, no. Solo por la angina, no. Lo mismo, por ejemplo, las estatinas. Entonces, solo por angina le da estatina, no. Que eso ya pues depende del caso. En algunos pacientes sí se hace. Entonces es diferente el manejo de infarto del manejo de angina. No se maneja igual.